Spectrum y Amstrad. ¿Te suenan? Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un nuevo vídeo donde voy a hablar sobre un emulador que, a mi entender, y como voy a mostrar, es bastante completo, donde podemos emular el antiguo Spectrum, pero también podemos emular el antiguo Amstrad. Esto es muy interesante para todos aquellos que añoramos esas arquitecturas, aquellos ordenadores antiguos, aquella época, ¿no? Pero doy un detalle más. ¿Qué pasa si os digo que no solamente va a emular un único modelo, sino que tenemos un abanico de modelos en la misma aplicación, en el mismo emulador, para probar diferentes versiones de aquella época, tanto de Spectrum como Amstrad? ¿Qué os parece esa idea? Hoy vengo a enseñaros este emulador, llamado Retro Virtual Machine. Bien, lo primero de todo, lo que tenéis que hacer es entrar en la página de descarga oficial de este emulador. Y aquí os traigo una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Pues es un emulador que tiene versión para Macintosh, para Windows tanto de 64 bits como de 32 bits, que aquí se está referenciando a x86. Recordad que x86 se refiere a 32 bits. Y además también tenemos su versión correspondiente para Linux, 64 bits en formato DEP o en formato zip, también para 32 bits en formato DEP y formato zip. Con lo cual esto es una gran noticia para aquel que tenga cualquier tipo de sistema operativo de esta lista: Macintosh, Windows o Linux. No ocurre así en otros emuladores, como por ejemplo el que enseñé en vídeos míos anteriores, que solamente había una versión para lo que es Windows. Entonces yo ya tengo descargada la versión Windows 64 bits, pero vosotros os descargáis la que convenga a vuestro sistema operativo. Esta dirección os la dejaré en la descripción del vídeo. Cuando la tengáis descargada, vais a tener una carpeta comprimida, tal como esta, en la última versión que me he descargado de esta página web. Y una vez que la abrís, tiene un PDF que pone Cheat Sheet, que simplemente te va a dar una breve explicación de cómo está configurado lo que son atajos de teclado o un mando, porque este emulador tiene una de las ventajas que es compatible con un mando de videojuegos para PC. Y el otro archivo es este, el retrovirtualmachine.exe, que yo ya lo tengo descomprimido aquí fuera, y cuando lo abrís, lo primero que va a apareceros es este entorno sin ningún tipo de icono. Como veis, tiene un fondo ahí grisáceo y solamente podemos ir aquí a opciones o cerrar el programa. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a crear una máquina. Y ahora seleccionaríamos qué máquina queremos crear, de Amstrad o de Spectrum. Vamos a seleccionar, por ejemplo, Spectrum. Y le damos a siguiente. Y aquí tiene 4 versiones a elegir. Por ejemplo, vamos a seleccionar este de aquí, el Plus 2 Alpha o Plus 3, ¿vale? Le damos a siguiente. Y dentro de esa versión tenemos todas estas subversiones, vamos a decirlo así. Vamos a irnos, por ejemplo, a esta, la 2 Alpha versión 4.1 Spanish. Aquí viene la imagen de lo que sería el Spectrum real. Y le vamos a dar a crear. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es elegir el nombre para esta máquina virtual. Hemos elegido el Spectrum más 2 Alpha Spanish. Vale, y le decimos guardar. En este momento se nos abre, o se nos crea, mejor dicho, este icono aquí en lo que viene siendo el escritorio de esta aplicación, de este emulador. Si pinchamos ahí una vez, aparece esta ventana con esta niebla, con este ruido. Entonces, si le damos aquí a esta cinta, va a aparecernos este entorno. Aquí, si le doy a esta tecla, es como si hubiésemos abierto el lector de cintas. Yo aquí tengo unos ejemplos de cintas, por ejemplo, ajedrez, ¿vale? Y le damos a abrir. Aquí aparece la cinta y podemos decirle ahora aquí que encienda la máquina.
se ha encendido. Con el cursor del ordenador podemos pasar de una opción a otra. En este caso le vamos a dar a cargador, Enter. Y dice aquí, introduzca la cinta y pulse play. Nosotros ya la hemos introducido y vamos a pulsar play. Y ya está cargando, ¿vale? Si queremos que esta ventana sea más grande, pinchamos otra vez aquí en la cinta y vamos a poner esto en pantalla completa. Bien, este no es el juego de ajedrez que estaba cargando porque, bueno, me ha dado un error. Es posible que ese archivo estuviese corrupto o que no fuese compatible con la versión de Spectrum que he cargado. He buscado otro software cualquiera, lo he cargado y, bueno, aquí simplemente para que veáis que ha funcionado bien, ¿no? Si yo lo voy a pulsar ahora la tecla 0, fijaros cómo aquí empieza, bueno, a hacer las funciones, ¿no? Esto es un sintetizador y se supone que está haciendo un sonido. Yo lo tengo muteado para, bueno, que me escuchéis bien, ¿vale? Entonces, si queremos parar esta máquina, simplemente podemos pulsar aquí, se para, y si cerramos esta ventana, sigue estando el emulador abierto, pero lo que hemos cerrado es esta máquina. Para crear un Amstrad, por lo mismo, pinchamos aquí en las rayitas estas, vamos a crear máquina, Amstrad, siguiente, una versión que queráis, la 664, por ejemplo, siguiente, o crear en este caso, y lo mismo, ponemos por ejemplo aquí, Amstrad 664, yo tenía uno yo creado, probando, pero bueno, lo reemplazo, y aquí me aparece el Amstrad, pinchamos una vez, igual, cinta o disquete, esta versión también ya disponía de formato disquete. Bien, aquí encendemos la máquina, pone ready, yo le he dado aquí al disquete, podemos insertar un disquete, tengo aquí uno preparado, cuando es disquete tiene que estar en punto DSK o HFE, ¿vale? Le damos aquí a abrir este ejemplo, aquí aparece el disquete introducido, escribimos ahora que tenemos el disco metido la palabra cat, como gato en inglés, le damos a enter y va a aparecernos la lectura de este disquete. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a decirle run y entre comillas columns. ¿Por qué columns? No solamente porque aquí esté puesto, sino porque columns.bin es lo que estamos intentando ejecutar. Así que escribo run columns entre comillas y le damos a enter. Y vemos cómo el LED empieza a parpadear y al cabo de unos segundos vamos a ver cómo aparece el videojuego en pantalla. Aquí está. Bien, vamos a resetear la máquina. Vamos a quitar lo que es el disquete. Vamos a darle aquí a cinta. Por defecto, el emulador va a buscar el disquete. Si yo pongo cat, va a buscar el disquete. Si yo pongo run, o run tape, mejor dicho, él va a ir al disquete, a drive A, pero no, nosotros queremos que vaya a la cinta, una cinta que hemos introducido, ¿vale? A través del botón Stop Edit. ¿Qué tenemos que hacer? Le damos a la tecla Shift y sin soltarlo a la tecla que está a la derecha, justo a la derecha de la letra P de nuestro teclado, una vez, y aparece una barra. Ahí ponemos ahora tape. Ponemos tape, le damos a Enter. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente run comillas. Vale, al poner run comillas, nos pide que pulsemos play. Cuando le demos al play, tenemos que pulsar cualquier tecla y esperar a que cargue. Esta cinta no va a cargar porque es una cinta de Spectrum, no es de Amstrad, con lo cual, por mucho que yo espere, no va a cargar nada, ¿vale? Pero si, bueno, si encuentras un archivo de Amstrad va a funcionar correctamente, simplemente la paciencia de esperar y cargará ese programa o ese juego. Voy a parar, voy a darle stop, he expulsado la cinta y le he dado a la tecla escape. Bueno, le he dado más de una vez porque parecía que no aparecía nada en pantalla, pero ya apareció. Entonces, vamos a suponer que ahora queremos cargar algo desde el lector de disquete. Si yo pongo cat, me va a pedir otra vez que inserte una cinta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a darle a escape y ponemos la barrita igual que antes, pero ahora vamos a poner disk y pulsamos a enter. Ahora si pongo cat, sí nos va a pedir que introduzcamos
un disquete en la unidad A, ¿vale? Que son estas unidades. Y nada, básicamente os he querido enseñar este emulador que me parece bastante interesante. Y ya que me queda por enseñaros, bueno, aparte de que podéis crear tantas versiones como queráis de Spectrum o Astra e ir probando, ¿vale? E ir investigando vosotros mismos. Podemos abrir una máquina que ya hubiésemos creado anteriormente. Yo iría ahí y me voy a cualquiera de estos que yo tenía creado para pruebas anteriores. Pues este, por ejemplo, me va a crear otro, que es este, el Plus 3 Eco, ¿vale? Es otro Spectrum más moderno. Y así con todos los que queramos. Y luego para el Gamepad tenemos esta opción. Y nos pide que presionemos un botón de ese Gamepad, de ese mando. Yo no tengo ningún mando conectado, con lo que no puedo hacer la prueba con vosotros ahora mismo. Pero sé que funciona perfectamente. Al menos con un mando de Xbox, ¿vale? Con un mando de Xbox funciona perfectamente en Windows 10. Y ya está. Solamente queda que bichéis, como digo yo, este gran emulador y pues recordéis ese momento de cuando erais más jóvenes o que descubráis ahora en esta época esas máquinas antiguas y las posibilidades que ellas nos daban. Como habéis podido comprobar, es un emulador bastante completo que se intenta asemejar lo máximo posible a estas antiguas máquinas y que parece que tiene un sencillo uso, una sencilla configuración. Recordad, los emuladores, si el creador tiene su licencia, no hay ningún tipo de problema de piratería. Es más, este software es un software público que está colgado en internet. Los videojuegos o programas que podemos cargar, si hablamos de la legalidad, debería de tener un original para poder cargarlo en este emulador. Si no, yo no voy a facilitar ningún enlace para conseguirlo de forma ilegal y eso es responsabilidad de cada uno. Así que nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.